Dios esa cruz? ¿Cómo mira Dios esa cruz desde lo profundo de su corazón y desde lo profundo de sus pensamientos? Quiero enseñarte cómo Dios mira esa cruz, para que no la mires con tus ojos, que te causa dolor en tu alma nada más. Dios lo miró diferente. Fíjate bien, ¿cómo mira Dios esta cruz? Tú la miras con tu alma, tú la miras con tus ojos y te duele en tu corazón. Dios lo miró diferente. Dice Tito 1, del 1 al 2, dice: Pablo, esclavo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el pleno conocimiento de la verdad, la cual es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miento, prometió desde antes de los tiempos de los siglos. O sea que Dios prometió que esto iba a suceder. Pablo era apóstol no tan solo por la fe y el conocimiento de la verdad. Pablo era apóstol por la esperanza de la vida eterna. Dios quiere y Dios desea que nosotros heredemos vida eterna. Dile a tu hermano eso. En 2 de Timoteo 1:9 dice que Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús, como lo vimos, antes del comienzo del tiempo. Al momento de la creación del universo, antes de eso ya había determinado que Jesús iba a morir en la cruz. Dios te salva a ti y a mí de morir en el infierno. Eso es como lo veía Dios. Dios veía la cruz como un instrumento para que tú no fueras a dar al infierno, aunque hayas cometido pecados y te hayas confrontado como enemigo de Dios. Él te amó tanto, a ti y a mí, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así miró Dios la cruz de Jesús. Él no la miró como la mira el hombre. Él miró como un instrumento para que tú y yo fuéramos salvos. Porque además de esto, Dios nos llama con un llamamiento santo para colocarnos dentro de Cristo, el que murió en la cruz, y hacernos uno con Él, a fin de que participemos de su vida eterna y participemos de una posición en el reino, a fin de ser su testimonio delante de los demás. Nuestra forma de vivir tiene que expresar la vida llena de gracia de Dios, o llena del amor que Dios nos ha dado desde antes de que el mundo comenzara a existir. Desde antes de los tiempos de Adán y Eva, desde antes de que Adán pecara y Eva pecaran, desde antes de esos tiempos, la cruz ya estaba en la mente de Dios. La cruz ya estaba en el corazón de Dios. La cruz ya estaba pensado por Él. La cruz ya existía antes de que fuera Adán y Eva pecadores. El significado completo de la cruz incluye también la resurrección de Jesús. Dice Efesios 2:8, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. ¿Habría otra manera de salvarnos sin que muriera Jesús en la cruz? ¿Habría otra manera de que Dios nos salvara sin que viéramos el espanto con el que murió Jesús? El espanto de esos sufrimientos que pasó en la cruz, que lo voltean, que lo voltean, y que lo suben, y que lo azotan. Todo eso tenía que ser necesario que sufriera. La respuesta es: no había otra manera. Dile a tu hermano: no había otra manera. Dice el capítulo 3 de Juan, versículo 16:
aquí ya vimos cómo ve Dios la cruz, pero ahora vamos a ver cómo ve Dios la eternidad. ¿Ya viste cómo vio Dios la cruz? Ahora ve cómo Dios ve la eternidad. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué era el único medio? Porque Él te amó a ti. Dile a tu hermano, Dios te ama mucho. Dile a tu hermano, no hay otro amor más grande que el de Dios para ti. Fíjate bien en este versículo, de tal manera amó Dios al mundo. ¿Quién es el mundo? El mundo es la gente caída, la gente pecaminosa. Tienen dentro de su ser el pecado y además el elemento venenoso del diablo. Por lo tanto, son serpientes. El mundo son serpientes y escorpiones. Los encontramos dentro del mundo. Ellos necesitan que Cristo muera en la cruz en forma de una serpiente y que sea juzgado por Dios para que todos los que son serpientes alcancen la libertad y la transformación en dejar de ser serpientes para ser ovejas del Cordero. De no ser así, se van a perder todos y van a perecer. Y Dios quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Aunque todos los hombres y mujeres y niños del mundo y ancianos han caído en una naturaleza vieja y pecaminosa y venenosa, Dios los sigue amando. Con ese amor divino y eterno los sigue amando. Porque todos ellos son vasos que Él creó a su propia imagen y semejanza, para que lo contuvieran a Él dentro de sí mismos, en su interior. Por eso mismo, por ese amor con el que te creó, dio a su Hijo unigénito, que es la expresión divina en la tierra, para que tú y yo, y todos los que son del mundo, obtengamos vida eterna, y lleguemos a ser sus muchos hijos, y seamos su expresión en un cuerpo, bien unido entre sí. Por eso, primero nos ha regenerado por medio de su Espíritu, para que tengamos vida eterna. Después de habernos dado vida eterna por medio de la cruz, nos llena de su Espíritu, un Espíritu ilimitado, para que lleguemos a ser la novia del Cristo, quien está por encima de todo y todo lo llena en todo. Así mira Dios la eternidad. La muerte es el fundamento de este versículo. Juan 3:16 habla de la muerte. Cuando dice no se pierda, significa no se muera. Dile a tu hermano, si tienes vida eterna, aunque mueras, tendrás un cuerpo nuevo. Por eso fue necesaria la cruz, porque a través de la cruz estaba la resurrección. Por lo tanto, tú y yo vamos a resucitar en un cuerpo nuevo. La muerte es el fundamento de esta declaración. Es la muerte eterna, un destino ineludible por nuestros propios esfuerzos. Si tú no tienes a Jesús, te espera la muerte nada más, y después de esto desapareces. Pero si tú tienes a Cristo, aunque mueras, vivirás. Esa es la diferencia del que es cristiano y el que no lo es. Dice Efesios 2:12 que nosotros estábamos sin Cristo en otro tiempo. Estábamos alejados de la ciudadanía de Israel y estábamos ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estábamos. Nosotros estábamos separados totalmente de Cristo
No teníamos esperanza, lo único que esperábamos era morirnos. Nuestro alivio era la muerte. Pero ahora tienes una esperanza nueva. La esperanza de que vas a resucitar en el día postrero. Y esa esperanza es mayor que la fe. Es una esperanza mayor todavía. Dios nos amó de tal manera que dio a su Hijo unigénito, que es Jesús el Cristo, para que Él muriera en la cruz por nosotros y tuviéramos nosotros una vida eterna con Él, para que estemos viviendo la eternidad con Dios. ¿Entienden esa parte? Todos los que no entendemos esto es que no hemos sido sumisos a nuestros padres. Si tú entiendes esto, es que Dios ya te cambió el corazón. Entiende esta verdad. Esta muerte fue necesaria, hermanos. Era necesaria la muerte de la cruz de Cristo para que tú y yo recibiéramos la eternidad, de manera que Dios abandona a su Hijo sin ninguna otra estrategia posible más que la muerte. Ya no hay estrategias cuando Él está en la cruz. Dios lo abandona totalmente. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos ver la eternidad de la manera en que la ve Dios. Tenemos que mirar el pecado también como Dios lo ve. Si tú no puedes mirar el pecado como Dios lo ve, tú no puedes mirar la vida eterna como Dios la ve. Si tú no puedes mirar la vida eterna como Dios la ve, tú no puedes mirar la cruz como Dios la ve. Y si tú no puedes mirar la cruz como Dios la ve, no has sido salvo. Por eso te animo a que recibas a Cristo en tu corazón. Amén. Si tú recibes a Cristo en tu corazón, vas a poder mirar todas estas cosas. Quiero preguntarte, ¿qué tan serio es el pecado? ¿Sabes tú qué tan serio es el pecado? ¿Qué tan serio es el pecado que cometes? ¿Qué tan serio es el pecado que te gobierna? ¿Qué tan serio es el pecado? Te voy a decir algo. El pecado es tan serio que Dios nos dio armas suficientes para luchar contra él. El pecado es muy serio y muy tremendo. Si tú miras al pecado como Dios lo ve, podrás mirar la vida eterna como Dios la mira. Y si tú miras al pecado y la vida eterna como Dios la mira, tú podrás mirar la cruz como Dios la ve. De lo contrario, solamente sufrirás al ver a Jesús morir, pero no habrá cambios en tu vida. Seguirás siendo el mismo, porque no miras la cruz como Dios la ve, ni miras la vida eterna como Dios la ve, ni miras al pecado como Dios lo ve. Recuerda algo: el Hijo de Dios, el que estaba ahí en la cruz, era un hombre santo, era un hombre irreprensible, era un hombre irreprochable, era un hombre puro totalmente, era un hombre apartado de los pecadores, era un cordero sin mancha y sin defecto. Ese era Jesús, el que estaba en la cruz. Cuando tú miras esto, vamos a verlo a través de la Biblia. Hebreos 7:26 nos dice cómo era Él. Era santo, era inocente, era sin mancha, era apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Ese era Jesús. Ahora ve 1 de Pedro 1:19. Ve la sangre que se derramó en la cruz, y era una sangre de un cordero sin mancha y sin contaminación. Juan 1:4, vemos. Fíjate quién era Él. En Él estaba la vida, y la vida era luz para los hombres. ¿Te das cuenta cómo era esto? El que estaba en la cruz, el que le pusieron la corona de espinas, al que le clavaron las manos y los pies en la cruz, al que lo colgaron en el madero, ese era un hombre santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores
más sublime que los cielos. Su sangre era la sangre como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y en él estaba la vida eterna, y la vida era la luz para los hombres. Pero tu pecado y mi pecado exigía la muerte de este Hijo de Dios. Dios, entendiendo la seriedad del pecado y de los frutos del pecado que hemos dado en contra de nuestro Dios y de nuestro Creador, Dios se intensificó en amor y nos entregó a su Hijo único para que nosotros pudiéramos alcanzar la salvación, y por eso fue necesaria la cruz, para que nosotros no estuviéramos en enemistad contra Dios, sino para que ahora fuésemos reconciliados como mundo ante Dios. Mientras no recibes esta bendición, eres enemigo de Dios, andas sin Dios, vives sin Dios, y aunque intelectualmente piensas en Él en tus momentos difíciles, vas rumbo al infierno. Colosenses 1:21 nos explica esto con más detalle. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Mateo 12:30 también nos dice algo interesante. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Así es como Dios mira al pecado. El pecado, hermanos, nos separa de Dios. El pecado nos hace enemigos de Dios. Pero el pecado es una fuerza que nos impulsa a cometer actos pecaminosos. El pecado es una fuerza que está constituida en tu alma caída, en tu naturaleza caída. Allí está el pecado. Por eso es necesario que aceptemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Ahora veamos algo más. El gran nombre. ¿Por qué el gran nombre es necesario? Ezequiel 36, 25, 26, 27 nos dice algo. Dice: esparciré agua limpia sobre vosotros y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Por qué razón diría esto Dios? ¿Por qué razón haría esto tan bonito y agradable Dios para ti? ¿Por qué Él tendría que esparcir sobre ti agua limpia? ¿Por qué tendría que Dios hacerte a ti limpio de toda tu inmundicia? ¿Y por qué tendría que borrar tus ídolos de tu corazón? ¿Y por qué te daría un corazón nuevo? ¿Y por qué pondría en ti un espíritu nuevo dentro de ti? ¿Y por qué quitaría de tu carne el corazón de piedra y te daría un corazón de carne? ¿Y por qué derramaría su espíritu sobre nosotros solamente para que andemos en sus estatutos? ¿Por qué Él piensa que no andas en sus estatutos? ¿Por qué Él piensa que no has guardado su palabra? ¿Por qué Él piensa que no la has puesto por obra? Bueno, porque está escrito, lo que está escrito en el versículo 22 y 23 explica por qué. Dice: por tanto, di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros. Dice: no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre. Aleluya. ¿Por qué te ama? Por su santo nombre. Por eso te ama. No te ama por tus buenas obras, porque haces cosas hermosas. No, Él es por su nombre nada más. ¿Por qué? Porque su santo nombre fue profanado con tus pecados. Por esa razón te ama, porque Él te hizo y su nombre está siendo profanado con tus pecados. Y luego dice en el 23: y santificaré mi grande nombre. ¿Cómo lo va a santificar?
Bueno, lo que yo hago tiene que estar bien. Si yo te creé a ti, yo te creé, entonces yo te diseñé a mi imagen y semejanza, tiene que estar igual que yo, porque mi nombre tiene que ser santificado. Por eso derramé mi amor sobre ti, porque al crearte tengo que verte como yo te hice. ¿Te das cuenta? Dice el 23, y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de esas naciones, y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Solo por su santo nombre, que fue profanado por nuestra conducta pecaminosa, era necesaria la cruz de Cristo para santificar su santo nombre, que fue profanado por nosotros. La santificación, la vieron ahorita, fue delante de nosotros en esa cruz. De esa manera fue justificada la humanidad creada por Él, por cuanto todos pecaron. El nombre de Dios es profanado. Y cuando el nombre de Dios es profanado por el pecado que practicamos, Dios declara juicio sobre nuestras vidas. Dios sabe lo que el pecado nos ha hecho. Dios sabe cómo nos hiere el pecado. Dios sabe cómo nos daña el pecado. Dios sabe cómo... Dios entiende el daño que nos ha ocasionado a nosotros mismos. Dios sabe que el pecado nos ha traído muchas enfermedades. Dios sabe que hemos dañado a los demás al cometer actos pecaminosos. Y también se da cuenta de nuestra horrible confrontación a su autoridad al cometer pecados. Dios sabe todo esto. Luego entonces comprendes cuánto te ama Dios. No es que Dios no te haga nada, sino que Dios te ama mucho. Y por eso pasa por alto tu pecado. Por eso no te dice que estás mal. Quiere que tú mismo entres en raciocinio y sepas que tu culto racional es Dios y no tus sentimientos. En Cristo y en la cruz, Dios nos da todo lo necesario para poder luchar contra todo tipo de tribulación que sobrevino a nosotros por causa del pecado. Dios, a través de la muerte de su Hijo, erradica el pecado de manera radical de nuestro entorno. Tanto nuestros pecados como el pecado como naturaleza humana caída, es arrancado de raíz de dentro de nosotros. Veamos cómo Dios juzgó a su propio pueblo cada vez que se rebelaba contra él y lo confrontaba en su autoridad. Vamos a ver Génesis 3, 16, 17 y 18. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz a los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre le dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y dice en Génesis 3:18, espinos y carnos te producirá y comerás plantas del campo. Ese fue el juicio que abrió Dios contra el pecado de Adán y de Eva. ¿Quieres saber qué juicio abrió Dios contra tu propio pecado? Si vemos este juicio, cuando tú siembras en el campo, luego se produce la cosecha. Hay elementos que lo atacan, entonces te produce dolor, ¿verdad? Entonces el juicio todavía está contra ti. Y tu mujer que has tenido tus hijos, ¿has sentido el dolor del parto? Todavía está el juicio sobre ustedes, mujeres, y sobre los hombres. El juicio permanece. Ahí está el juicio de Dios. ¿Ven cómo ve de serio el pecado Dios? No lo pasa por alto sencillamente. Desde el pecado de Adán, Dios maldijo la tierra, por lo que se requiere un trabajo muy duro
Produce mucho dolor estar trabajando en el campo para que produzca comida para nosotros. Ah, pero ya está la maquinaria, pastor. Pues sí, pero antes no era así. ¿Cuánto te cuesta comprar la maquinaria o rentarla? Ya te acostumbraste a vivir bajo esa maldición de Dios. ¿Por qué Dios continúa con este juicio sobre la tierra? Te voy a decir por qué. Porque es como un recordatorio de los juicios que Dios emite ante la confrontación que nosotros le hacemos al pecar contra Él. Te está recordando cada vez que sufres ese dolor de que tu pecado fue una confrontación directa contra su autoridad que te dijo: no fornicarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre, y tú no lo hiciste. De esta manera, ustedes, mujeres, nos dan testimonio a los hombres de la gran tragedia que ha producido el pecado de Eva cuando dan a luz a sus hijos. Entonces, no pienso que estén inconscientes del juicio que Dios emite sobre el pecado. Todos sabemos el juicio de Dios, lo acabamos de ver. ¿Nos recuerda que éramos enemigos de Dios? El hombre en el trabajo, las mujeres en el parto. Pero todos éramos enemigos de Dios. Vamos a ver Romanos 5:10. Dice así: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, la que vimos en la cruz, mucho más estando reconciliados seremos salvos en su vida. Amén. La propiciación y el perdón de los pecados son suficientes en el caso de un pecador, pero no de un enemigo. Un enemigo necesita reconciliarse con el enemigo, y un pecador necesita ser perdonado, pero un enemigo necesita ser reconciliado. Son dos cosas diferentes. Entonces debe de haber una propiciación, o sea, se debe de propiciar un encuentro con los dos enemigos para que se reconcilien. Debe de haber una propiciación, y Jesús es nuestra propiciación para nuestra reconciliación con Dios. Porque en la propiciación está el encuentro tuyo con Dios y el perdón de tus pecados. Pero esto va más allá todavía, hasta resolver el conflicto entre los dos partidos, tú y Dios. Dice Romanos 3:24: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, esto se da por medio de la justificación. La plena salvación de Dios, que se revela en el libro de Romanos, consta de dos partes. Una parte es la redención que causa la muerte de Cristo, que se efectuó por nosotros, ya lo entendimos. Y la otra es la acción salvadora de la vida de Cristo que nos da cuando Él resucita de entre los muertos. Y cuando nosotros creemos en Él. Nuestro pecado y nuestra enemistad contra Dios solo requiere la cruz y el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Dice Mateo 16:21: desde entonces comenzó Jesús a manifestarles a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer muchas cosas de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Jesús sabía que iba a morir y que iba a resucitar. Jesús ya había aceptado la necesidad divina de la cruz, porque Él estuvo en el consejo de Dios. Jesús declaró que deberían de ocurrir necesariamente, dice ahí, ¿no? Les dijo que era necesario, no dice
bueno, puede ser que yo muera si voy para allá. No, es necesario que muera. Estaba afirmando que estaba seguro que iba a morir. Por lo tanto, di conmigo, no había otro camino. Solo la cruz. Ajá. Nada más la cruz. No hay otro camino. La cruz. Dice Lucas 24:25. Entonces Él les dijo: oh, insensatos y tardos de corazón para creer en todo lo que los profetas han dicho. Así les dice, ¿verdad? Y le dice el 26: ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Él ya sabía. Aquí Jesús nos demuestra cómo era necesaria la cruz. Lucas 24:44 nos confirma algo más. Y les dijo: estas son mis palabras. Las cosas os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. En el 45 dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y dice el 46: y les dijo: así está escrito, y así fue necesario, a ver, di conmigo, necesario, que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Esto significa que la cruz era necesaria. No había otra forma de salvarte. Era necesario que Él muriera en la cruz. Jesús lo sabía. Todo esto tenía que suceder. Así estaba escrito y era necesario. Dice 1 Corintios 15:3: porque primeramente os he transmitido lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. La cruz era inevitable. Estaba planeada por Dios en su consejo, fue revelada para su pueblo, y este es el plan necesario para que tú y yo viviéramos santos, sin mancha e irreprensibles. Este es uno de los secretos del reino de los cielos.